Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 6 of this pre-intermediate level. In today's class, as you can see guys, we're going to have a dictation in the present perfect tense. That's why here we're going to follow some instructions before moving to the dictation. Sí, antes de pasar al dictado, vamos a seguir algunas instrucciones. Como ustedes saben, muchachos, a mí me encantan la parte de los dictados y lo hemos hecho algunas veces durante los cursos o el curso básico y el principiantes que tuvimos. Ahora vamos a hacer este primero del preintermedio y recuerden que la parte de los dictados ayuda mucho a la parte de escritura y a la escucha, así que nos ayuda mucho a mejorar esta parte. Si no es el momento para ti, no estás en el mejor lugar para realizar el dictado, mucho ruido, entonces aplaza este video porque necesito que te concentres muy bien porque nos vamos a enfocar en varias palabras. ¿Listo? Entonces vamos a seguir algunas indicaciones. La primera de ellas, este dictado va a tener 195 palabras, 195 words, but only guys, only 6 words are gonna be probably unknown words for you, ¿sí? Probablemente van a ser 6 palabras desconocidas de esas 195. ¿Cree que lo podremos lograr? Claro que sí, vamos a poder lograr esto porque si tenemos 6 palabras desconocidas, tenemos que lograrlo, ¿bien? Entonces vamos a empezar con esta primera indicación para que comencemos nuestro dictado. Look at the instruction number 1. Listen carefully and write down all the content words you hear. ¿Sí? Entonces van a escuchar cuidadosamente y escribir todas las palabras de contenido que escuchemos, that you hear. Pacho, ¿cómo así que palabras de contenido? Bueno, acá voy a ser muy claro. Recuerden que cada oración tiene varios tipos de palabras, como son adjetivos, sustantivos, verbos, todo esto. Son parts of the speech. Pero acá no vamos a hablar tanto de esas parts of the speech, sino como de las palabras de contenido y de las de función. Entonces acá tengo dos líneas para que analicemos, the line A and the line B, la línea A y la línea B. Esto es una oración completa, no son dos oraciones diferentes. Quiero que analicen un poco entonces acá. Look at this. He has lived in Hong Kong for 20 years. Él ha vivido en Hong Kong por 20 años. Entonces ahí tenemos la oración. Quiero que analicen cuál de esas dos líneas, la A o la B, transmite un mensaje. Por ejemplo, si tú dices he lived Hong Kong 20 years, él vivió Hong Kong 20 años, ¿transmite mensaje o no transmite mensaje? Claro que transmite un mensaje. Entonces esas son las content words. Y hay otras que se llaman function words, ¿sí? Como esta que tenemos acá, que son ya las que articulan la oración, incluyendo las preposiciones, ¿sí? Algunos artículos y cosas así. Entonces, estas son las function words, que no transmiten ningún mensaje por sí solas. Mire que aquí decimos a, en, por, a, en, durante. Cuando tú dices a, en, durante, no dices nada. Entonces, por eso que estas nos dan un mensaje claro y en esas nos tenemos que enfocar primeramente antes de trabajar cualquier otro idioma y cuando estamos aprendiendo, la idea es capturar esas palabras de contenido. ¿Listo? Así que nos vamos a enfocar mucho en esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? I'm going to read the story and you are going to try to listen and to write all the content words you hear. ¿Sí? Voy a leer entonces y usted va a tratar de escribir todas esas palabras de contenido que escuche. Así que se va a concentrar, trate de tener ese oído muy cazador porque a veces lo tenemos dormido y vamos a despertar el cazador que tenemos dentro. ¿Listo? Así que vamos a comenzar. Si a veces voy muy rápido, traten de hacerlas así sea, no sé, no la mejor escritura, pero escriba las iniciales, aunque sea, que le den una noción de la palabra que viene, ¿ok? I am ready. I hope you're ready too because we're going to start, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Throughout his life, David has wanted to travel around the world, but he hasn't been able to do it because of his job. Even he has never been to a different country. Currently, he's a waiter in a very recognized restaurant in the city where he lives. He's worked as a waiter since he was 20 years old. Now, David is 28. He's been a waiter for more than 8 years. Throughout this time, David has known people from different countries, and many of them have invited him to visit their countries. Even 5 minutes ago, he has just been invited to spend some days in Canada. David didn't accept the invitation
because he hasn't been able to learn English yet. Espero entonces que hayan cazado muchas de esas palabras y ya lo vamos a verificar entonces en esta parte número 2, que es el punto que vamos a seguir a continuación. Vamos a seguir entonces la siguiente indicación. Follow the dictation and check all the written words. Vamos a seguir el dictado y vamos a chequear todas las palabras que escribimos, a ver si estaban dentro de la lectura. Así que este es el momento en el que vas a escribir ya todo el texto completo. Pacho, es muy largo. No, it's not very long. Look at this. I'm gonna show you only these 2 paragraphs that we have here. Son los dos párrafos que tenemos acá. ¿Listo? Espero entonces que lo puedan hacer sin problema. Y estoy listo. I am ready. Are you ready? Okay, let's start. In here, you're going to see probably the 6 unknown words, ¿sí? Pero las voy a colocar acá, esas 6 palabras desconocidas. Okay, this is probably the first one. Esta es la primera, aunque en la guía pasada la trabajamos también. Look at this. Throughout, que es a lo largo de o por toda, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Look at this. Throughout his life, try to write it down, please. Intenten escribirlo, por favor, lo que vayan escuchando. Eso ya lo saben. Throughout his life, David has wanted to travel around the world. Yes, I'm going to repeat. David has wanted to travel around the world. But, ese but ya nos dice un contraste ahí, mucho cuidado. But he hasn't been able to do it because of his job. I'm going to repeat. But he hasn't been able to do it because of his job. Mucho cuidado con ese because of, que era una de las tareas que le había asignado, y espero entonces que la tengan muy presente, guys, okay? Let's continue. Even he has never been to a different country. I'm going to repeat. Even he has never been to a different country. Ahí está, muy fácil ese primer párrafo, terminó. Let's continue with the second one. Probably this could be another unknown word. Look at this. Currently means actualmente. Pacho, pero actualmente no es actually. No, actually no es actualmente. Eso es, digamos que alguna de las confusiones, porque actually es de hecho, ¿sí? O en verdad o en realidad. Entonces, mucho cuidado que es currently, actualmente. Or you can also say recently. Yes, like this. Recently. In this case is currently. Ahí lo tenemos. Currently, he is a waiter. Probably waiter. Yeah, waiter is a profession. Es una profesión. Waiter, mesero. Ahí lo tenemos también. Waiter could be an unknown word for you. Okay? He's a waiter in a very recognized. Reconocido es un adjetivo. In a very recognized restaurant in the city. I'm going to repeat that part again. Okay? Currently, he's a waiter in a very recognized restaurant in the city where he lives. Very easy, guys. Let's continue. Pay attention to this part, please. Mucho cuidado esa parte. He's worked. Eso ya lo hemos visto. No pueden fallar ahí. He's worked. Ahí estamos trabajando la forma corta de un auxiliar. Atentos. He's worked as a waiter again. Yes, he's worked as a waiter since he was 20 years old. I'm going to repeat. He's worked as a waiter since he was 20 years old. Now, David is 28. I'm going to repeat. Now, David is 28. He's been a waiter for more than 8 years. He's been a waiter for more than 8 years. Look at this. Mucho cuidado con esta. Listen. Throughout this time. Ya tiene que ser una palabra conocida, esa que acabé de mencionar. Let's continue. David has known. Yes, known. Remember that know is the past participle of the verb know. Este es el pasado participio de ese verbo que les mencioné. ¿Sí? David has known people from different countries. And many of them have invited him to visit their countries. I'm going to repeat. David has known people from different countries, and many of them have invited him to visit their countries. Mucho cuidado con ese their countries porque es un posesivo, ¿sí? No estamos haciendo forma corta de to be.
Let's continue. Even 5 minutes ago, he has just been invited to spend some days in Canada. I'm going to repeat that part. Even 5 minutes ago, he has just, look con ese just, he has just been invited to spend some days in Canada. Spend, this is the verb. Yes, es pasar o gastar, en este caso es pasar. Some days in Canada. We're about to finish, guys. Estamos a punto de terminar. David didn't accept the invitation because he hasn't been able to learn English yet. Okay, do you get it? Okay, let me repeat again. David didn't accept the invitation because he hasn't been able to learn English yet. Ahí está entonces lo que trabajamos en el video pasado. Espero, muchachos, que hayan agarrado todo ese texto completamente. ¿Listo? Es una satisfacción muy grande cuando uno lo hace y espero entonces que estén sintiendo esa alegría. Para algunos probablemente fue muy fácil, pero para otros es un poco más challenging, ¿sí? Más desafiante. Bien, pero entonces que les haya gustado y una advertencia final. Please try not to check the results until you have tried to complete the dictation at least 3 times. ¿Listo? Por favor, no van a chequear los resultados hasta que no hayan intentado de hacer todo el dictado por lo menos 3 veces, porque hay que tratar de mejorar mucho nuestra escucha y nuestra escritura. Bien, espero entonces que vayan a revisar los resultados una vez ustedes terminen acá. Ya saben que lo pueden hacer dándole clic en este botón o al final del video o en la descripción, ¿ok? Espero entonces que les haya gustado mucho este trabajo y que se sientan orgullosos de todo lo que hemos hecho hasta ahora, y aquí estamos saboreando un poquito esa sopita que hemos estado mezclando en este curso pre-intermedio, ¿ok? Bye bye, my friends, see you next class. Don't forget to subscribe and share this video with many people, ¿ok? Vamos a compartir este curso y este video con muchas personas, and I'll see you next class, my friends. Don't forget to practice, 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 because it is really important, ¿ok? Bye bye. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 7 of this pre-intermediate level. I really hope that you have enjoyed a lot the dictation activity that we did last class and that you have got great results. Y espero que hayan tenido muy buenos resultados, because today we're going to continue with this process, and in this class we're going to talk about the difference between the present perfect tense and the present perfect continuous or progressive, which is the same. Vamos a hablar entonces de este presente perfecto y el progresivo, y también espero que hayan disfrutado mucho ese dictado anterior, porque nos permite complementar un poco nuestro aprendizaje. Vamos a enfocar entonces en varias cosas. Let's start talking about the present perfect tense. We use this tense to talk about something that has happened so far, que ha pasado hasta el momento. O sea, ese es el enfoque de un momento en especial. Tenemos entonces un pequeño gráfico que nos ayuda a identificar este tiempo, y recuerden que es una actividad que inició en el pasado, que hasta el momento está presente o que terminó muy recientemente. Entonces tenemos una incertidumbre en continuidad. En todos los futuros hay incertidumbre, pero con esta tenemos mucho más incertidumbre en la continuación de esa actividad. Ahora, cuando trabajamos el presente perfecto continuo progresivo, es el mismo, muchachos. Estamos hablando de algo que ha estado ocurriendo, something that has been happening, algo que ha venido sucediendo. Nos vamos a enfocar en ¿qué? En la duración. Tiene más énfasis en la duración y en la continuidad de esa acción. Entonces, mire que los gráficos son muy similares. Acá nos enfocamos en el momento desde el pasado hasta el presente, como hablábamos previamente, igual que acá. Sin embargo, este tiene una probabilidad alta ¿de qué? De continuidad. Así como yo digo, Pacho ha estado, por ejemplo, mira este ejemplo, Pacho ha estado explicando la lección número 7. Ha estado explicando, y probablemente ¿qué? Probablemente va a seguir explicando porque lo ha estado haciendo. Inició en el pasado y ¿qué viene? A tener conexión en el presente y probablemente en el futuro. Entonces ahí está como esa pequeña diferencia. Otra de las diferencias es que las estructuras cambian un poco, ¿listo? Esta estructura del presente perfecto que ya hemos visto, esta es la que hemos trabajado y esta es la que vamos a empezar a trabajar con el progresivo o con la parte continua. Entonces vamos a repasar un poco y vamos a mirar las diferencias en estructuras, ¿ok?
Okay guys, let's start with the example number 1. Hemos estudiado inglés con Pacho, entonces prácticamente esa actividad inició en el pasado y hasta ahora se ha venido desarrollando con esta persona. No se sabe si vamos a seguir con él, con Pacho, conmigo, espero que sí, o si vamos a cambiar de teacher, no se sabe. Hay una incertidumbre acá. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Let's do it together. So, the subject. ¿Cuál es el sujeto si ahí no está? Claro que ahí está. Cuando yo digo hemos, ¿estoy hablando de quién? De nosotros. So, the subject in this case is we. Muchachos, vamos a decidir entre uno de los dos auxiliares. Has o have. Which one are we going to choose? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a escoger este have. Entonces, ustedes se van a asustar si pongo esto, ¿cierto? No, Pacho, ya no nos vamos a asustar porque ya sabemos que es qué. Esa es la forma corta de we have. Yes, we have or we have. Ya sabemos que cualquiera es correcta. Now, guys, we have to use now a verb in past participle form, and this is the verb estudiado. So if you take a look at the list of the verb, at the third column, you'll see that the verb is studied, estudiado. ¿Listo? Pacho, pero es que es la misma en pasado simple que en verbo en pasado participio. Sí, porque es un verbo ¿qué? Es un verbo regular porque termina en ed. ¿Listo? Entonces es la misma en pasado y en pasado participio. We've studied, ¿qué hemos estudiado? Inglés con Pacho. English, yes, English with Pacho. Ahí está entonces esta oración. Mire qué fácil. Esto ya es un repaso, muchachos, porque hemos trabajado todas estas lecciones previas con presente perfecto. Now let's do the negative. For the negative form, remember that you have two options. You can say we have not, yes, or you can also say we haven't. Yes, both could be correct. Ambas podrían ser correctas y no hay problema de usarlas. We haven't, or we have not studied English with Pacho. The complement is the same. El complemento es igual. Prácticamente los cambios están al inicio. Pacho, y la interrogativa. Okay, let's do the interrogative. For the interrogative form, remember guys that you have to move this auxiliary. Yes, you move this to the beginning. With the auxiliaries, you open the question. Con los auxiliares abres la pregunta. En este caso sería ¿cuál? Have we studied, vamos a continuarla acá, studied English with Pacho? Ahí quedaría entonces nuestra pregunta. And remember guys, this is a question mark because this is a question, ¿sí? Hacemos el signo de pregunta por la pregunta que estamos trabajando and we raise our intonation. Subimos el tono de voz. Have we studied English with Pacho? ¿Hemos estudiado inglés con Pacho? Ahí está entonces. Ahora, podemos hacer la interrogativa. Yes, we can do it. So we move this auxiliary to the beginning in this way. In here we say haven't. Haven't we studied English with Pacho? No hemos nosotros estudiado inglés con Pacho. Ahí está entonces. So guys, for the answers, you'll have different options. Yes, we have. Esa podríamos utilizarla si nos autorrespondemos. En esta autopregunta podríamos darnos una autorrespuesta. ¿Hemos estudiado con Pacho? Sí, nosotros hemos, sí, como para verificar. Y también lo podríamos hacer la negativa. No, we haven't. Esa es una opción. Now, there's another option of answering this, and it is by using the pronoun you. Sería utilizando el pronombre you como otra persona respondiendo por nosotros. Entonces, ¿cómo sería? Yes, you have, or the other option is no, you haven't. Ahí entonces tenemos las posibles opciones para las respuestas de este ejemplo número 1, ¿ok? Espero entonces que vayamos muy bien hasta ahora. Now let's continue with the example number 1 of the present perfect continuous or progressive, and is this one. Hemos estado estudiando inglés con Pacho. Notice that there's a change there. Hay un cambio allí en esa oración. And the structure changes too. También cambia la estructura. Look at this. In here we have the subject, so here we have a to. Then we have to use one of the two auxiliaries. There's no problem so far. And then after this plus, we're going to use been. Vamos a cambiarlo un poco. Mire que desde aquí es que cambia prácticamente esa estructura. Pacho, pero ¿por qué se usa been? ¿Por qué estamos hablando de este been? Porque estamos hablando de estado. Recuerde que been es el pasado participio del verbo to be. Si tienes la lista de verbos a la mano, puedes verificar lo que en la tercera columna dice been, que es sido o estado. Pacho, pero ahí ¿por qué no he sido? ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que han estado ocurriendo.
no sido ocurriendo. ¿Listo? Entonces, tenga muy presente eso. Aquí trabajamos un verbo en pasado participio, aquí ya lo trabajamos con ing y hay unas reglitas también para formar el ing que tendrías que tener de pronto muy presente. Entonces, si no tienes muy claro eso, te invito a que mires las reglas del ing y algunos usos del gerundio que te voy a dejar al final. Pacho, sigamos. Let's continue, my friends. Ok, look at this. Hemos estado estudiando, so I'm talking about we. Estamos hablando de esto. Ya sabemos que podríamos colocarlo en forma corta como esta o decidir entre uno de los auxiliares. In this case, I'm going to use the auxiliary have. Nosotros hemos o simplemente hemos. El sujeto ya está implícito acá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estado. ¿Cómo es ese estado? Ya sabemos qué es. Been. This is mandatory, guys. Es obligatorio colocar ese been ahí. ¿Por qué? Nosotros hemos estado. ¿Listo? Ahí puede decir también nosotros hemos sido. ¿Qué es lo que hace que todo cambie? El complemento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el complemento. En este caso, el complemento es estudiando inglés con Pacho. Entonces nosotros hemos ¿qué? Estado estudiando. So the verb with ing, el verbo con ing. Pacho, pero es que esto no se le cambia la i acá. No, esto no se le cambia y los invito para que miren ese video que les recomiendo de la formación del ing. Estudiando inglés con Pacho, so here we say English, yes, English, with, no me va a caber por acá a un ladito, vamos a poner a Pacho a este lado, listo, English with Pacho. So we have the affirmative structure here. Mire qué fácil es esa estructura. No tiene mucha complicación. Recuerden, muchachos, que acá estamos haciendo énfasis en que en la duración, una actividad que inició en el pasado y que hasta ahora en el presente se viene desarrollando y que probablemente ¿qué? Continuemos. Eso espero que sigan estudiando inglés conmigo. Entonces ahí está ese progresivo que estamos trabajando. Pacho, let's do the negative. Okay, let's do it, my friends. So in the negative form, we have to do this. We have not. The same thing that we did here. Yes, cualquiera de esas opciones podríamos utilizar. I'm sorry about this. We haven't. Yes, ahí ya tenemos esas dos opciones. And we haven't what? We haven't been. We haven't been studying English with Pacho. No hemos estado estudiando inglés con Pacho. Ahí está entonces la negativa. Now for the interrogative form, remember guys, we only have to use, to move, the two auxiliaries, one of the two auxiliaries to the beginning, y eso es todo lo que abre la pregunta. So in this case we say have we. Pacho, ¿tengo que mover ese been? No, el been no lo movemos, simplemente se mueven los auxiliares que están en esta parte, eso es todo. Have we been, y luego nuestro complemento, studying English with Pacho. Ahí está entonces nuestra forma de terminar esta pregunta. And this is a question, so we put the question mark. Have we been studying English with Pacho? Hemos estado estudiando inglés con Pacho. Mire que es una autopregunta que estamos trabajando ahorita. Okay, remember guys, for the interrogative form, what we have to move is this auxiliary to the beginning, like this, just like this. Listo. Haven't we been studying English with Pacho? Ahí está. No hemos nosotros estado estudiando inglés con Pacho. Ahí está. Now the answers. Okay, the answers are the same as this ones. Es las mismas que esa. Yes, we have. Yes. No, we haven't. La misma situación, si nos vamos a responder nosotros mismos o si alguien responde por nosotros, entonces sería acá. Yes, you have, or no, you haven't. Ahí están entonces las opciones de responder. Mire qué fácil es este tiempo. Y vamos a practicar un poco más, sin antes pues que le hagan la captura acá para que tengan sus apuntes, muchachos, ¿ok? Let's continue with some other exercises. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay guys, now we're going to practice with these exercises that we have here, okay? Look at this number one. They are super easy, and as always, I want you to please try to do them first, and then you can compare your results with me, ¿sí? Puedes comparar tus resultados conmigo si lo haces en este momento. Look at this number one. Mi hermano ha estado durmiendo desde que llegué. Which tense are we going to use? The present perfect or the present perfect continuous? Which one do you think? In this case is present perfect continuous, guys. Why? Because we're talking about this. Ha estado durmiendo. There's a progressive activity. Hay una actividad en progreso. So let's do it together. In this case we say
My brother, this is the subject. Pueden mirar esa estructura para que se vayan basando. Entonces, mi hermano, in this case, remember guys that we have to use one of the two auxiliaries that we have, and in this case is has. Listo, por tercera persona, que es él acá en este caso. Now let's continue. Estado. ¿Qué es obligatorio en nuestra estructura? Es obligatorio el uso del been. Ahí está entonces. My brother has been. Now look at this. The verb in gerund or with ing con ese ing o gerundio. ¿Cómo sería entonces durmiendo? The verb is sleep. Sería lógico dejarla así. Mi hermano ha estado dormir. No, yo necesito decir durmiendo. And that's why, guys, it's really important to add ing at the end of the verb, ¿sí? Poner ese ing acá. Hay algunas personas que tengan mucho cuidado con esto, que tienden a pronunciar como sleeping, como si estuviese una e ahí, y no hay e, ahí no hay ninguna e. Entonces, como no está, no la pronunciamos y pronunciamos desde la s. Entonces no decimos sleeping, sino sleep. So in this case we say here, my brother has been sleeping desde que llegué. So in here we say since. Yo recuerde que ese since habla del comienzo, más no del final. ¿Que llegué quién? Yo. Since I arrived. Ahí está esta forma de hacerlo. Pacho, ¿y dónde está el qué? Muchachos, este since es desde o desde que. Quiere decir entonces que ese que ya estaría incluido acá. No vayan a colocar en ninguna parte aquí since that I arrived. No, esto no es correcto porque since ya tiene ese que, podría tenerlo ahí incluido. ¿Listo? I arrived. Este es el verbo llegar. Very easy, number one. So a check mark if you got this right, okay? Look at this number 2. Hasta ahora he aprendido muchos verbos y he estado mejorando mi nivel de inglés. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? Eso es una muy buena oración, muy positiva. So remember, guys, hasta ahora we use this expression so far. Hasta ahora, incluso también cuando vayas a contestar un saludo también puedes utilizarla. Por ejemplo, cuando te pregunten, how are you today? ¿Cómo está? You can say, so far, so good. Hasta ahora, muy bien. Listo, para que cambien un poco ese I'm fine que siempre utilizamos. So far, hasta ahora o hasta el momento también podría ser he aprendido. Aquí cuando hablamos de he aprendido, ¿cuál es el tiempo? Which tense are we going to use? The present perfect continuous or the present perfect? Which one? Estamos hablando de una actividad en progreso en esta primera parte. He aprendido muchos verbos. No. Estamos entonces hablando simplemente de un momento con el presente perfecto. Entonces, ¿quién ha aprendido? Yo. Entonces, yo podría utilizar esto en forma corta, ¿cierto? No se asusten. Ya no se pueden asustar si yo hago esto. So far he aprendido. The verb is learn. Muchachos, ¿cómo van con esos verbos? Mucho cuidado, que no solo es descargar la lista, como ya les he dicho, es aprenderlos y practicarlos. I have learned, muchos verbos, we say here, many verbs. Listo, muchos verbos. Esta es la primera oración que tenemos acá. Luego viene otra, analícela un poco. Y he estado mejorando mi nivel de inglés. ¿Sí? Entonces vamos a agregar algo aquí. And, ¿quién ha estado mejorando? Yo. Entonces vamos a colocar. Y voy a hacerlo en forma corta. No se pueden asustar porque ya saben qué es esto. Listo, aquí estamos trabajando ¿qué tiempo? Con el presente perfecto continuo. Mejorando. He estado mejorando. Pacho, ¿y cómo es mejorar? The verb is improve. Entonces pueden adelantarse ahí con esa oración. I've what? I've been... ¿sí? Mejorando, yo he estado mejorando, we say here, improving. Mi nivel de inglés, we say here, my English, no me va a caber en esta parte, my English level. Vamos a colocarlo aquí. Mi nivel de inglés, my English level. Espero entonces que eso esté sucediendo. So guys, a check mark if you get this sentence number 2 correct. Look at this number 3. ¿Has podido ver los partidos de fútbol? How do you do this sentence? Esta oración, ¿cómo la harías? Que nos queda también en estos tiempos. ¿Cómo sería? ¿Estoy hablando de quién? ¿Has podido tú? Ojo que estoy haciendo una pregunta. Mucho cuidado acá, muchachos. Podido es una de las clases pasadas y podría tener una pequeña cercanía al presente perfecto continuo, aunque es una oración en present perfect. ¿Ok? Pay attention to that, please. Mucho cuidado con eso. So in this case, I say like this. Have. Remember that this auxiliary is the one that opens this question. ¿Quién abre esa pregunta? Why? Because I'm talking about this subject you. So, hablando de este sujeto you. Has podido. ¿Cómo es ese podido, muchachos? Have you what? Have you
been. Mucha atención que ahí donde está la cercanía. Esta cercanía con ese podido es parecida a la del presente perfecto continuo. Pero acá, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar el being able to. Mucha atención que aquí no es un progresivo, sino que estamos diciendo, ¿has tú podido o sido capaz, ¿sí?, de ver los partidos de fútbol? Have you been able to watch, yes, to watch the soccer games? Ahí está entonces esta oración como haríamos la número 3 en la pregunta. Have you been able to watch the soccer games? Espero que se hayan podido ver esos partidos. Ahí está entonces. Esto mire que no se sabe si hasta el momento va a seguir viendo los partidos. Lo que hablamos ahora que es incertidumbre en el futuro. Now, for the answer, esa es la respuesta a la 3. Yes, vamos a hacer la forma un poco más larga. Yes, yes I have. Sí, yo he. Listo, y vamos a complementar un poco. Sí, yo he estado disfrutándolos con toda mi familia. Entonces vamos a hacerla así. I've. ¿Qué va a pasar acá, muchachos? I've been. He estado. Disfrutar, ya sabemos que es el verbo que enjoy. Esto es el verbo que vamos a trabajar. Pero como estamos hablando de disfrutando, entonces agregamos ing. I've been enjoying them. ¿Por qué estamos trabajando este them acá, este pronombre objeto? Porque estamos hablando de ¿qué? De los partidos, de ellos. Yo los he estado disfrutando a ellos. Ellos son los partidos. Y esto ya es un tema que tenemos que estar dominando en este momento, el uso de los pronombres objetos. Igual también les dejaré un video por si quiere apoyarse un poco. I've been enjoying them with my family. Ahí está entonces la respuesta a esa pregunta de la oración número 3. Espero que hasta ahora todo esté muy claro para ustedes, muchachos, ¿ok? So I wanted to ask you something. Have you been practicing extra class? ¿Has estado practicando extra clase? Remember, guys, it's important. Tenemos que ir más allá de lo que vemos simplemente en clase o en el instituto donde estemos estudiando, porque tenemos que aprender inglés este año, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho esta clase. No olviden compartir y dejar sus comentarios y dar ese like si les gustó, ¿ok? Bye, my friends, and see you next class in lesson number 8. Bye-bye. Hello guys, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 8 of this pre-intermediate level. In today's class, as you can see, my friends, we're going to see how long in the present perfect continuous or progressive, remember that is the same tense. ¿Listo? Es lo mismo presente perfecto continuo progresivo, que ya hablamos un poco de eso. And this is going to be the structure that we're going to follow to make questions in this state. ¿Sí? Esa es la estructura que vamos a seguir para hacer preguntas en este tiempo. Pacho, ¿y qué vamos a hacer? Ok. In here we're going to make 4 questions. Vamos a hacer 4 preguntas. 4 questions with their corresponding answers, con sus respuestas correspondientes. Así que vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a seguir esta estructura y a ver y a realizar algunas preguntas. So, let's start with number 1, and this is going to be the context. The picture makes the context. Ya saben que la imagen hace el contexto. Intenten, por favor, tratar de vivir ese momento. Haga de cuenta que usted va a hacer esa pregunta o que la va a recibir, una de dos, y vamos a hacerla juntos. Look at this, number 1. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando para esa compañía? How would you make this question, my friends? ¿Cómo haríamos esa pregunta, muchachos? ¿Cómo sería? Entonces vamos a seguir esta estructura. Cuando hablamos de cuánto tiempo, ya sabemos que hablamos de how long. Eso lo vimos también en el curso básico. También podríamos hablar de how long ago para decir hace cuánto tiempo. Esto también es parte de eso que ya hemos visto y podría ser utilizado. Lo voy a dejar igual en la página para que sea un apoyo y complementen y recuerden este video en caso de que no lo hayan visto o de pronto lo hayan olvidado. ¿Listo? So in here, how long? This is the first step. Este es el primer paso. Now in here, guys, I have to decide whether to use has or have. Necesito decidir si utilizar has o have. Ya saben que es uno de los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Which is the auxiliary that we're going to use, guys? In this case is have. Pacho, pero ¿por qué have? Recuerde que estamos preguntando, ¿cuánto tiempo has estado? ¿Estado quién? Tú.
trabajando en esa compañía. Entonces ya sabemos que esa es la auxiliar que le corresponde al pronombre you o al sujeto. En este caso, el sujeto es el que está haciendo la acción. Y el sujeto puede ser un pronombre, puede ser un pronombre personal o un pronombre sujeto, que es lo mismo. También puede ser el nombre de una persona, un animal. Bueno, hay muchas cosas que podrían ser el sujeto. En este caso estoy hablando de you. How long have you? Luego, ¿qué viene obligatoriamente? El uso de been. Ahí está entonces. How long have you been? ¿Cuánto tiempo has tú estado? ¿Sí? Mire que en español, cuando uno dice cuánto tiempo has estado, como que ese tú está ya implícito en esa oración, como que sí se puede omitir. En inglés tenemos que marcar siempre esto. ¿Listo? How long have you been? Luego viene un verbo en ing. ¿Estado qué? Trabajando. Entonces estamos hablando del verbo work, que lo dejo así, ¿cierto? Que esa es su forma en ing. No. Recuerden que acá tengo que marcar el ing para decir estado trabajando. Si usted quita este ing, dice trabajar. How long have you been work? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando? No, trabajando. Eso es lo que hace esa terminación ando, que ya hemos visto también. Ok, how long have you been working para esa compañía? Entonces, ¿cómo sería? For that company. Recuerden, muchachos, como esto es una pregunta, tenemos que manejar una entonación a pregunta, subir ese tono, porque hay personas que lo hacen un poco triste y dicen algo así, how long have you been working for that company? Eso no es una pregunta es con ganas. How long have you been working for that company? Sí, subimos eso, no hay necesidad de gritar como lo hace Pacho o hablar fuerte, pero la idea es subir ese tono. Ahí está entonces eso. Pacho, ¿y no cómo responde? Tenemos muchas opciones de respuestas, incluso en la página también les voy a dejar una tablita con algunas opciones para responder, para que amplíen un poco su vocabulario. Esta va a ser la respuesta que vamos a dar. He estado trabajando para esa compañía por casi 10 años. Esa oración ya la podemos hacer perfectamente. Pacho, ¿y tengo que responder tan largo? No, lo vamos a hacer aquí largo para que identifiquen pues cómo podríamos hacerlo en la forma larga y corta. Listo, entonces he estado trabajando para esa compañía. Entonces, ¿quién? Estamos hablando de yo y lo puedo colocar en su forma corta. Sí, I've been. ¿Qué dice ahí? He estado o he sido. ¿Qué depende entonces? El complemento para decir si he sido o he estado. Listo, he estado trabajando. I've been working. He estado trabajando para esa compañía. For that company. Por casi 10 años. Ese por casi 10 años es obligatorio el uso de for. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo de tiempo que también hemos visto en nuestro curso. Ya saben que for hace eso. Es hablar del periodo de tiempo, lo que dura algo. Listo. Por casi, entonces for almost. Eso es casi. For almost 10 años. We say here 10 with the number or with the letters. You can use both. Pueden utilizar cualquiera de ellos. 10 years. ¿Sí? Ahí está entonces esa respuesta. I've been working for that company for almost 10 years. ¿Cómo podríamos hacer esto más corto, muchachos? Se puede responder así, maravilloso porque está practicando. Pero ¿qué podríamos hacer? Acortarla un poco. ¿Cómo podríamos acortarla? Simplemente decir desde aquí hasta allá. Entonces, how long have you been working for that company? For almost 10 years. ¿Sí? Por casi 10 años. Es una muy buena respuesta y te van a comprender. ¿Qué es lo que pasa? Que siendo así es un poco como más amable, como más llevadera la conversación, pero lo pueden manejar. There's no problem about that, my friends, okay? Now, number 1 is ready. Okay, guys, let's continue with number 2. How will you make this question? ¿Cuánto tiempo ha estado Edwin hablando con su novia? Try to do it first, following the same structure as we followed here. ¿Sí? Como la seguimos acá. Ahora, vamos a empezar entonces con ese how long. This is going to start the question. Eso va a empezar la pregunta. How long? Luego el auxiliar, which is the auxiliary here. In this case is has. Pacho, why? Remember, guys, in this case I'm talking about Edwin. Estoy hablando de Edwin y Edwin es tercera persona singular y es por eso que le corresponde eso. Ahí vamos repasando un poco. Ahora, tengan muy presente algo. Algunas personas se siguen muy estructuralmente con la parte del español y no podríamos hacerlo siempre así. ¿Por qué no? ¿Qué pasa entonces? Algunas personas que colocan aquí eso, how long has been Edwin, para decir exactamente lo mismo que dice allá. ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo ha estado Edwin? ¿Sí ven?
Nuestra estructura en inglés no lo permite así. Mire que acá primero va el sujeto después del auxiliar. Y mire que después del auxiliar yo estoy colocando ese been, ¿sí? Mire que están como las posiciones un poco trocadas. Entonces tengan mucho cuidado con esa parte de manejarlo literal al español. Listo, algunas veces coincide, pero otras tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer? The subject is Edwin, el sujeto es Edwin. How long has Edwin? And then comes been. Luego viene ese been. Listo. How long has Edwin been hablando con su novia? We say here talking. Yes, talking to or talking with. Muchachos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a mirar acá algo. Algunas personas dicen que talking to lo utilizan para cuando usted es el que está hablando prácticamente en toda la conversación, ¿sí? Y ese talking with es cuando usted está conversando con dos personas. Pues tiene algo de lógica, sin embargo, he consultado bastante y averiguado un poco de esto y realmente lo podemos utilizar indistintamente, porque realmente las conversaciones siempre intervienen dos personas. Así que van a encontrar algunas personas que dicen talking to o talking with. Ya saben entonces que podrían utilizarlo sin ningún problema. ¿Okay? Ahí está entonces. How long has Edwin been talking to or with su novia? ¿Cómo sería his o her? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál sería acá? Her girlfriend, ¿cierto que sí? Estamos hablando de her porque es el su de ella, ¿cierto? De la novia. No. Aquí no es así y una vez más vamos a analizar esto. Recuerde que el posesivo, el adjetivo posesivo que tenemos que trabajar acá es his. Pacho, pero ¿por qué si her es el su de ella, de la novia? Sí, pero ¿de quién es la novia? ¿De quién es la novia? Es la novia de Edwin. Entonces tenemos que trabajar el posesivo de él. ¿Listo? Es por eso que utilizamos his. How long has Edwin been talking to his girlfriend? Ahí está entonces esa pregunta. Let's continue with the answer. Look at this. Él ha estado hablando con su novia desde que ella lo llamó. Try to do it first. ¿Sí? Intenten hacerlo primero. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, ¿estamos hablando de quién? De él. Y esta es la forma corta de he has. Y vamos a colocar ese been. Has been. Luego vamos aquí a colocar ese talking with or to. Ya sabemos que ambos podría ser utilizado. Has been talking with or to his girlfriend. Ya sabemos que esta podría ser la opción larga de trabajar esa oración. His girlfriend, desde que ella lo llamó. Estamos hablando de un momento, de un inicio de algo. Y vamos a hablar con este since. Listo, desde, ya saben que since significa desde o desde que, podría ser. Desde que ella lo llamó, since she, cuando digo ella lo llamó es ¿qué? Presente, pasado, futuro. ¿Ustedes qué dicen? Es pasado. Since she called him. Ahí está entonces esa oración, esa respuesta que podríamos dar. Y ya saben que también podría acortarse desde acá, simplemente responder since she called him, ¿sí? Desde que ella lo llamó a él. Ahí está entonces esa oración número 2, lista muchachos. Let's continue with number 3. ¿Cuánto tiempo ha estado yendo tu madre al gimnasio? Try to do this one, my friends, and please pay attention to that structure in Spanish because you have to follow is this one. Tenemos que seguir esa estructura. ¿Listo? So, we're going to start the question with how long. ¿Cuánto tiempo? Now I have to use one of those two auxiliaries, and in this case is has. Pacho, ¿por qué has estamos hablando de tu madre, de usted? No estamos hablando de usted, estamos hablando de tu mamá, de tu señora madre y es ella, ¿sí? Entonces ahí tenemos el sujeto en tercera persona de singular. Entonces ahí vamos a hablar de algo acá. Algunas personas tratan de seguir esta misma estructura como se lo estaba mencionando allá. Entonces, ¿cuánto tiempo ha estado yendo? ¿Sí? ¿Qué van a hacer acá? Has been going. Algunos hacen esto. Recuerde que aquí no es posible porque estamos haciendo la misma traducción literal como la estamos allá. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir esta estructura, muchachos. Al principio tenemos que pegarnos mucho a eso porque después ya la vamos a ir olvidando la estructura y ya es de memoria que la vamos construyendo. Entonces recuerde que luego, después de ese auxiliar, que tengo que trabajar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Which is the subject there? The subject is your mother. ¿Listo? Ahí tenemos ese sujeto que está implícito, que está en esa oración. How long has your mother been? Estado yendo, ya sabemos que es el verbo go with ing, so we say going. Has your mother been going to the gym?
Guys, remember, this is a question, so you have to raise your intonation. How long has your mother been going to the gym? Yes, ahí está sonando un poco mejor. Esas preguntas tristes las vamos a olvidar. Listo, ya sabemos que le ponemos ganas a las preguntas. Let's continue with the answer. Look at this. No estoy seguro o segura. Tal vez 3 meses, más o menos. Try to make this one. Intenten hacer esta oración. Entonces, ¿cómo es? No estoy seguro. ¿Quién no está seguro? Yo. Y aquí vamos a trabajar el to be. I'm not sure. ¿Sí? No estoy seguro. ¿Cómo es ese tal vez? Ya sabemos que es ese maybe. Pachi, ¿cuál es la diferencia de maybe, perhaps? Luego les voy a hacer un video relacionado porque prácticamente es lo mismo, pero las posiciones son las que cambian un poco. I'm not sure. Maybe. Tal vez 3 meses más o menos. 3 months. Yes, 3 months. ¿Cómo es más o menos? Simplemente colocamos esta expresión aquí. Or so. I'm not sure. Maybe 3 months or so. Tal vez 3 meses más o menos. Listo, ahí está esa expresión. Recuerde que en la página les voy a dar algunas otras expresiones que podríamos utilizar para dar estas respuestas. Vea qué fácil esa número 3. Okay guys, let's continue with number 4. Try to do it first. Intenten hacerlo primero, como siempre, ya saben. Look at this. ¿Cuánto tiempo has estado buscando un nuevo empleo o un nuevo trabajo? It's the same, guys. So, let's follow the same structure as we did it before. How long? Estamos hablando de quién, cuál es el auxiliar. In this case is how. Sigamos juntos, sigamos. How long have you? Yes, this is the subject. And then what? And then been. ¿Cómo es buscando, Pacho? So in here we're going to use a very common phrasal verb, which is look, yes, look for. Este es el phrasal verb. Pero como estamos manejando con el ing, esto es looking for. Pacho, pero eso looking for no es mirando por. No, ustedes saben que los phrasal verbs ya es un verbo que se compone de una preposición o un adverbio también. En este caso, looking for es buscando. Listo, eso significan esas dos palabras. How long have you been looking for a new job? Ahí está entonces nuestro final. This is the ending of the question. How long have you been looking for a new job? Esa podría ser una pregunta bastante frecuente, sobre todo cuando estamos en un país extranjero. Now let's make the answer. Look at this. No lo sé. Quizás hace solo un par de semanas. How would you make this question? No lo sé. Entonces, ¿cómo sería ese no lo sé? ¿Quién no lo sabe? Yo. Simplemente podríamos decir I don't know. Or this is very common to hear it like I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. ¿Listo? Suena un poco así cuando estamos escuchando a gente hablar un poco rápido. Entonces, I don't know or I don't know. ¿Sí? ¿Cómo es ese quizás? Es lo mismo que maybe. Eso, maybe, just, ¿sí? Ya solo, hace un par de semanas. Mucho cuidado con ese hace que ya lo hemos trabajado. Maybe just a couple, un par, a couple of weeks. Ese weeks se lo podrían cambiar un par de días, minutos, horas. A couple of weeks ago. Recuerde que ese go siempre va a ir al final de las oraciones y también lo voy a dejar en la página para que ustedes recuerden ese uso de go, como algunas otras herramientas que podrían ayudar a complementar mejor este aprendizaje. Now guys, this is your moment to make the capture here. Hagan la captura para que les queden sus apuntes y espero que les haya gustado mucho esta clase. Muchachos, les voy a recomendar bastante la práctica, porque en la práctica va a ser un ejercicio de escucha donde vas a escuchar un texto, de ese texto vas a recibir algunas preguntas y prácticamente tú vas a tener que forzar bastante ese oído para responderlas. Espero que les guste y que estén muy contentos de lo que llevamos hasta ahora, ¿ok? Bye bye my friends, don't forget to subscribe and share this course with many other people and to be ready for next class. Bye bye! Hello guys, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 9 of this pre-intermediate level. As you can see, we're going to continue making questions in the present perfect progressive tense, but in this case we're going to use the WH questions. Y vamos a utilizar esas WH questions. Esta es una pequeña lista de ellas, no las vamos a utilizar todas, pero acá tenemos algunas que podríamos aplicar. La clase pasada trabajamos con how long, pero no es la única que podríamos aplicar en este tiempo y vamos a ver cómo trabajar con algunas otras. ¿Listo? So guys, this is the structure that we're going to follow to make the questions that we're going to have here.
These are not questions, these are just sentences. Sí, estos son solamente oraciones, but from these sentences we're going to make the questions. ¿Sí? De estas oraciones vamos a hacer las preguntas. Más o menos algo así encontrarán en la práctica para que aprendan a hacer esas preguntas que a veces se nos dificultan. Pacho, comencemos. Okay, let's start, my friends. Look at this number 1. She's been visiting this city every month. ¿Listo? ¿Qué dice ahí? Ella ha estado visitando esta ciudad cada mes. Recuerden que usted, depende de lo que usted quiera preguntar, es el double edge question que podría utilizar. Pacho, ¿tengo que usarlo? No, no siempre tienes que usarlo porque mire que en las clases pasadas no los hemos utilizado y hemos simplemente iniciado la pregunta desde estos auxiliares que tenemos acá y son válidos. Depende de lo que usted necesite. Acá estamos hablando, ella ha estado visitando esta ciudad cada mes. Estamos hablando como de una frecuencia. Prácticamente entonces podríamos utilizar el uso de how often, aunque algunas de ellas también podrían aplicarse. Recuerden que hay muchas posibilidades de trabajar. Listo, entonces vamos a hablar con ese how often. Pacho, ¿qué es lo que significa? Recuerde que how often podría significar con qué frecuencia o cada cuánto. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese primer double edge question here. So, how often? This is the first part of the structure. And then what? Remember, guys, that in this case I have to choose one of the two auxiliaries, but in this case is has. Pacho, why? Because remember that we're talking about she. She is the subject. Estamos hablando de ese she, de ese ella, que ella es el sujeto. Mire que el sujeto es lo que sigue a la estructura, así como lo estoy teniendo acá, auxiliar y luego ella como sujeto. Pacho, ¿y ese asterisco qué? Recuerden, muchachos, que hay dos tipos de preguntas. There are two kinds of questions that we have in English, que tenemos en inglés. And they are subject questions and object questions. Pregunta sujeto y objeto. Eso lo vimos en la lección 56 del curso básico. Así que si no te acuerdas, adivine qué vas a tener que hacer. ¿Listo? Ya sabes entonces. Let's continue here. How often has she, and then what, and then been? ¿Sí? Cada cuánto ha ella estado, ha estado qué, luego viene un verbo en ing que también tiene un asterisco ahí porque podría ser opcional, puede que esté o puede que no, como lo vamos a ver en otras oraciones. In this case we have it, so we write it here. Yes, has she been visiting this city? And remember, guys, that this is a question, so we put the question mark at the end, and to make the question in a better way, we have to raise our intonation. ¿Sí? Subimos ese tono de voz. How often has she been visiting the city? Yes, ahí vamos subiendo un poco. Try to repeat it. How often has she been visiting the city? Ahí está entonces la pregunta número 1. ¿Cómo sería la respuesta de esa pregunta? She's been visiting the city every month. Ella ha estado visitando esta ciudad cada mes. Pacho, ¿y eso al revés? Sí, lo estamos haciendo un poco al revés, pero para que ustedes intenten hacer la estructura. Entonces ahí vamos guiándonos poco a poco con la oración y luego la pregunta. And we're going to do the same here in number 2. Look at this. Something strange has been happening in my life. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Algo extraño ha estado pasando. El verbo pasar, happen o suceder en mi vida. Espero que algo extraño esté siendo muy bueno lo que te esté sucediendo. Entonces estamos hablando de algo extraño. Ustedes quieren saber qué está sucediendo. Yo también. Entonces, ¿cuál es el double edge question que vamos a utilizar? Si queremos preguntar por qué, which one? In this case is what. Mucho cuidado, muchachos, porque nosotros, muchas veces encontraremos que what y who hacen parte de las subject questions. Sí, eso ya también lo recordarán un poco en el video recomendado que les dejaré aquí en la página. Entonces, ¿cómo sería acá? Iniciamos con ese what. Estamos hablando de algo extraño ha estado sucediendo, pero nosotros queremos saber qué es eso extraño, o sea que queremos que averiguar por el sujeto. Entonces, ¿cómo sería el trabajo que tendríamos que hacer acá? What. Luego, ¿qué vamos a trabajar? Uno de los dos auxiliares, y como es algo extraño, estamos hablando de singular, y en este caso estamos hablando de has. What has. Ahora, como necesitamos saber ese sujeto, ese algo que ha estado sucediendo, vamos a hablar entonces desde el sujeto. ¿Sí? Entonces, en este caso, no vamos a escribir el sujeto acá. Pacho, ¿cómo así? ¿Es que no se escribe something strange como sujeto? No, porque si no, ¿cómo queda? What has something strange been happening? ¿Qué algo extraño ha estado pasando? No.
Cuando usted está preguntando de qué ha estado pasando, está averiguando es por ese algo. ¿Listo? Por eso entonces quiero recomendarles que vean nuevamente ese video de la lección 56 donde amplío más este tema. Let's continue, guys. What has been, this is the auxiliary in here. Remember, guys, that we skipped this. Ya nos saltamos este subject, ¿sí? Porque eso es lo que queremos averiguar. What has been happening, que ha estado pasando o sucediendo, happening in mi vida, in my life, no, in your life, because I'm asking you this question, ¿sí? Te estoy preguntando bueno, te estoy haciendo esta pregunta para que suene mucho mejor. ¿Listo? Entonces, así lo quedaría esta pregunta. Yes, what has been happening in your life? Entonces, ahí, ¿qué estamos averiguando? Estamos averiguando por ese algo extraño. Listo, ahí tenemos entonces la pregunta número 2 utilizando ese double H question de what. Look at this number 3. Gabriel's parents have been to Venezuela 5 times. Saludo para toda la gente de Venezuela que también ha estado siguiendo mucho el canal. Espero entonces que sigan adelante ustedes, muchachos. Listo, ¿qué vamos a averiguar acá? Vamos a preguntar cuántas veces han estado los padres de Gabriel en Venezuela. Entonces, ¿cómo haríamos eso para preguntar cuántas? Which one are we going to use? So in this case, guys, is how many. Vamos a preguntar entonces con how many, que también lo podríamos incluir acá como double H question. How many? ¿Cuántas veces? How many times? Así hacemos eso. ¿Cuántas veces? Luego, ¿qué viene de double H question? So we have to use one of the two auxiliaries, but in this case is how. Pacho, why? Because remember, guys, we're talking about Gabriel's parents. Estamos hablando de los padres de Gabriel, o sea, ellos es plural. How many times have Gabriel's parents, recuerde que ese es el posesivo sajón, también hay un video relacionado en el canal que se los voy a dejar. Have Gabriel's parents been to Venezuela? Ahí está entonces esa pregunta número 3. Espero entonces que la hayan construido también así conmigo. How many times have Gabriel's parents been to Venezuela? Ahí la respuesta sería, the answer would be, Gabriel's parents have been to Venezuela 5 times. Sí, han estado en Venezuela 5 veces. Very good, guys. Look at this number 4. Mike has a presentation tomorrow and he's been rehearsing all day long. ¿Sí? Mike tiene una presentación mañana y él ha estado ensayando todo el día, durante todo el día, una presentación, una exposición. Sí, puede que nosotros también vivamos esos momentos. ¿Listo? Aquí podríamos tener varias posibilidades de hacer las preguntas, sí, utilizando estas. Pero acá quiero que sea una pregunta sujeto y vamos a preguntar por my, por ese subject, vamos a preguntar por este. Entonces vamos a preguntar quién ha estado ensayando para la presentación. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ¿cómo sería quién? Which one are we going to use? So, in this case, es who. ¿Sí? Y si vamos a utilizar este who, como se los decía ahora, que era parte de esas preguntas que son preguntas sujetas, así como el what. ¿Sí? No siempre, pero muchas de ellas son así. Listo, entonces tenemos ese who. Ahora estamos hablando de Mike. Which one are we going to use? So, in this case, it's has. Who has? But remember, guys, that in this case, I can do this. Ya sabemos que podríamos hacer esto. Whose es la forma corta de who has. ¿Listo? Who's been? ¿Quién ha estado? Mire que ya me salté ese subject, sí, porque estoy haciendo eso. Ya tenemos nuestro auxiliar acá. Luego me salto el sujeto porque estoy preguntando por él. Y luego ese been. Ahora, luego viene el verbo en ing. El verbo normal sería rehearse, que es ensayar, ¿sí? Es este, pero como es ensayando con ing, lo que hacemos es omitir esta e y subir el ing. Who's been rehearsing for the presentation? Ahí quedaría entonces nuestra pregunta. ¿Quién ha estado ensayando para la presentación o la exposición? Who's been rehearsing for the presentation? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Mike has a presentation tomorrow and he's been rehearsing all day long. O también podríamos decir, Mike has been rehearsing for the presentation.
Ahí está entonces, muchachos, este tema. Espero que les haya gustado mucho. Ahí tiene para que le haga ese capture. Y espero entonces que puedan practicar con el texto corto que les dejaré para que saquen algunas preguntas. Las preguntas van a ser muy abiertas a ustedes. Sí, voy a colocar algunas que podrían escoger, pero podrían sacar muchas más utilizando eso. ¿Listo? No olviden entonces suscribirse al canal si no lo ha hecho, compartir y invitar mucha más gente a este curso para que seamos muchos más cada vez, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 10 of this pre-intermediate level. In today's class, we're going to see the difference between there has been and there have been. Vamos a hablar de la diferencia de esas dos expresiones que se van a complementar mucho con el presente perfecto y el presente perfecto progresivo, que son los temas que hemos estado trabajando. Espero que les guste mucho y que la puedan aplicar fácilmente, muchachos. Es un tema muy sencillo, así que vamos a poner mucha atención, por favor. Comencemos entonces por esta parte. There has been and there have been mean the same. They mean ha habido in Spanish. ¿Cuándo vamos a utilizar entonces there has been? Where are we going to use it? We're going to use there has been for singular nouns or uncountable nouns, sustantivos no contables o simplemente en singular. ¿Listo? And there have been, we're going to use it in plural, simplemente en plural. Esa es básicamente la diferencia y para eso vamos a seguir unas estructuras y esta va a ser la base, la afirmativa, para que vamos trabajando un poco cada una de ellas. Vamos a empezar con esta, como siempre traten de hacerla primero. Look at this. Ha habido mucho ruido en clase. Try to do it first. Intentemos hacerla. Para eso vamos a hacerle esta estructura, vamos a seguirla. Let's follow the structure, ¿ok? Vamos a empezar acá con la afirmativa. ¿Qué tenemos que hacer para decir ha habido? Ya sabemos que podríamos utilizar una de estas dos. ¿Sí? Cualquiera ya sabe que significa lo mismo. ¿De qué depende el uso entonces? Depende del sustantivo que vamos a trabajar. Como estamos hablando de ruido, el sustantivo ruido es ¿qué? Singular, plural, contable, no contable. ¿Ustedes qué dicen? Es en singular. Entonces ya sabemos que tenemos que iniciar con there has been. So in here we say there has been. And then what? ¿Y luego qué? And then comes a quantifier or a quantifier, which is the same. This quantifier would be optional, sería opcional y es por eso que está este asterisco acá, para que ustedes lo puedan trabajar. Normalmente siempre lo aplicamos. Pacho, pero es que yo no sé cuáles son los quantifiers. Les voy a dejar un video en la página para que se pueda apoyar y complemente la clase. Yes? There has been, en este caso el cuantificador, estamos diciendo que ha habido mucho ruido. I'm gonna say here a lot of. A lot of, mucho, esa es una de las opciones de decir mucho, y luego viene el sustantivo que en este caso es ruido, we say noise. ¿Y cuál es el complemento? In class. Como es un complemento, si está maravilloso y si no está, no hay ningún problema. Listo, por eso es que también tenemos este otro asterisco acá. Entonces, ¿qué decimos? There has been a lot of noise in class. Pay attention, guys, because in here we can usually, yes, put this into the short form. There's been a lot of noise in class. Ha habido mucho ruido en clase. Pacho, pero es que esa no es la forma corta de there is, que significa hay. Sí, también es esta la forma corta, pero ¿qué? Si estuviera esta forma corta con there is, adivine que no estaría después. Este been no estaría. Entonces ustedes tienen que jugar con esa parte del contexto o con la oración que se venga a continuación. ¿Listo? Entonces ya saben que la forma corta aquí sería there's been a lot of noise in class. Ahí tenemos entonces la afirmativa. Let's continue with the negative sentence. Vamos a hacer la misma negativa que tenemos acá. Entonces, básicamente, este complemento o esta parte final va a ser igual para esta negativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a decir, no ha habido mucho ruido en clase. ¿Qué hay que hacer? Esta es la base, la estructura base. Simplemente le hacemos una pequeña modificación. Continuamos con ese there. Luego viene ese has. Y adivine qué viene después. Guess what comes next. Adivine qué viene ahí. Viene el not. Ahí está. There has not. Or you can also put this into the short form like this. Hasn't. Cualquiera de esas dos opciones estaría correcta. Would be correct. There has not or there hasn't been. ¿Listo? Y ya sabemos que este sería el resto de la oración que estamos trabajando. There has not or there hasn't been a lot of noise in class. No ha habido mucho ruido en clase. Muy fácil. Mire que simplemente es un cambio en la parte inicial.
Let's continue with the interrogative sentence. Para la interrogativa, ya de pronto estamos acostumbrados a hacer esos cambios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a mover este auxiliar, vamos a cambiar la posición. We're going to move this auxiliary to the beginning like this. Vamos a cambiarlo al principio como está en esta parte. Has there, yes, has there been, yes, a lot of noise in class? A lot of noise, vamos a colocarla completa, in class. Remember guys, this is a question, so we put the question mark at the end because it's really important, muy importante, sin interrogación. Has there been a lot of noise in class? ¿Ha habido mucho ruido en clase? Si ven qué fácil es trabajarla, simplemente es hacer ese cambio. Pachi, ¿la podemos hacer interrogativa? Claro que sí. Para la interrogativa, que es una pregunta cuando se está negando. ¿Cómo así? Cuando decimos no ha habido mucho ruido en clase, mire que empezamos con un no. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos esta parte de acá, este auxiliar en negativo, y eso es todo lo que abriría la pregunta. ¿Cómo quedaría? Hasn't there been, el been queda siempre en la misma posición, ¿listo? Solamente está el cambio en estos dos iniciales. Hasn't there been a lot of noise in class? And you guys have two options. You can say yes or you can say no. Yes, this would be correct. But if you want to add some more, you can just say something like this. Yes, there has. Yes, there has. Or no, there hasn't. Estas serían opciones posibles de respuesta. Si la quieres más larga, simplemente ¿qué hay que hacer? Yes, there has been a lot of noise in class. Oh no, there hasn't been a lot of noise in class. You decide. Yes, it's up to you guys. Okay guys, let's continue with the second structure that we have for plural sentences, por oraciones en plural, and this is the structure that we're going to follow in an affirmative sentence. Try to do it first, intenten hacerla primero. Look at this. Ha habido muchas órdenes últimamente. Estamos hablando de qué? De órdenes, es plural, and that's why we have to use there have been. Es por eso que tenemos que utilizar eso, and that's why there have been here is part of the structure, es parte de la estructura. So, let's write it together. Vamos a escribirlo aquí juntos. There have been. And then what? A quantifier. In this case, the quantifier is many. El cuantificador que tenemos acá es many. Ese es el que estamos trabajando. And then what? And then comes a noun, but in this case it's a plural noun. Sustantivo en plural, que es órdenes. So we say here, remember guys, order is singular, but orders is plural, ¿sí? Ahí tenemos las órdenes o pedidos también podría ser. And then the complement, in this case the complement is an adverb. Es un adverbio el complemento que tendríamos acá, pero no importa, también es un complemento. Remember guys, miren esto, no sé si ya lo repasaron con los videos complementarios que les he dejado. Late is an adjective, es el adjetivo, late. ¿Cómo lo convertimos en un adverbio? Simplemente vamos a agregar esto. Quedaría entonces lately para decir últimamente. Pacho, can we say recently, like this? Yes, you can also say recently, recientemente, últimamente son sinónimos y podrían ser trabajados. This is a very easy sentence. Let's continue with the negative sentence. Vamos a ver la negativa, simplemente vamos a decir que no ha habido muchas órdenes últimamente. In this case, we're going to add something here. So we say here, there have what? And then what? There have not. Remember guys, this is a negative sentence, so we put this not after this auxiliar, después del auxiliar, así como lo hicimos acá. Mire qué fácil, es simplemente eso. The other option that we have is haven't, la forma corta que tendríamos para este, there haven't, yes? And then what? There haven't been many orders lately. This is going to be the ending of the sentence. Va a ser el final de la oración que nos podría servir para esto. ¿Listo? There haven't been many orders lately. No ha habido muchas órdenes últimamente. Let's continue with the interrogative sentence. Vamos a hacer la interrogativa. What do we have to move? ¿Qué tenemos que mover? We have to move this auxiliary to the beginning and that's it. Eso es todo. Have there been, yes? Have there been many orders? Vamos a hacerla completa. Many orders lately. Eso es todo. And ¿qué me está faltando? What is missing here? The question mark. Yes, have there been many orders lately? Ha habido muchas órdenes últimamente. Tendríamos esa opción. Pacho, can we do it in the interrogative form? Yes, let's do it. Vamos a hacerla en la forma interrogativa, like this.
What do we have to move? This to the beginning. So we say here, haven't there been many others lately? Yes, ahí entonces vamos subiendo también el tono de voz. Remember guys, you have two options. You can say yes or no. Those are good answers too. But if you want to add some more, you just have to say yes, there have, or yes, there have been many others lately. I don't know, it's up to you. Oh no, there haven't. Yes, those two options would be correct, guys. Ahí está entonces, espero que le hagan un capture a esta parte para que sigamos con la práctica. ¿Listo? Vamos muy bien hasta ahora. I'll be back with you guys in a few seconds. Okay guys, now we're going to practice with these 4 exercises. As always, try to do them first, that way you can compare your results. De esa manera pueden comparar los resultados. And this is number 1. Ha habido demasiada lluvia y la gente ha estado usando impermeables. Entonces, ¿cómo sería esa? ¿Cuál sería acá, muchachos? There's been, ya sabemos que podríamos trabajar esta sin problema y ustedes ya saben qué significa esto porque ya hablamos de eso. Pachi, ¿por qué has y no have? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lluvia singular y además es incontable. ¿Listo? There's been demasiada lluvia. Podríamos utilizar este cuantificador que es too much. También les voy a dejar la diferencia del uso de too much, too many, so much, so many. Son videos complementarios. There's been too much rain. This is the noun. Este es el sustantivo que estamos trabajando. Y la gente, and people. Vamos a hablar de la gente. Pacho, y no es de people, no, nada de este artículo de, les voy a dejar ese video para que sepa cuándo utilizarlo y cuándo no. And people what? Ahí luego que viene, estamos trabajando ya un presente perfecto progresivo y es por eso que lo vamos a conectar. And people have been, luego usando. Mucho cuidado que aquí no es using. Why not? Because we are wearing them. ¿Sí? Lo estamos usando, lo estamos vistiendo. Entonces acá es el verbo que tenemos que trabajar, que es el verbo wear. Pero como es progresivo ya sabemos que es wearing. Listo, usando, wearing, waterproofs. Waterproofs here. ¿Sí? Ahí tenemos los impermeables. Mire qué fácil esa oración número 1. Espero que le haya salido súper bien, ¿ok? Look at this, number 2. Por las inundaciones, seguimos hablando un poco de la lluvia. Ha habido unas cuantas casas afectadas. Vamos a hacerla juntos entonces. Let's do it together, my friends. In this case is for or because of. Which one? In this case is because of. Esto ya no es tema nuevo y sin embargo se lo voy a dejar para que lo estudien si de pronto tiene dudas de utilizar as because of. Because of the floods. Ahí estamos hablando de inundaciones. Because of the floods. Listo. Ha habido entonces unas cuantas casas, estamos hablando de plural, ya sabemos entonces que tendríamos que trabajar con there have been. Y luego que viene ese quantifier que vamos a trabajar, en este caso vamos a colocar aquí a few houses, y luego afectadas, we say here this adjective which is affected. Ahí está entonces, mire qué pesar esa inundación, pero ahí tenemos esa oración muy muy buena y espero que vamos bien con estas dos. Check mark for both. Listo, ahí está perfecto. Let's continue with number 3. Ha habido cientos de carros atrapados en la autopista. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración? Let's do it together. We're talking about the cars. So in here we say there have been. There have been, ahí tenemos ha habido. Cientos, the quantifier here is hundreds. Hundreds of cars, yes, of cars, cientos de carros atrapados. Vamos a colocar aquí trapped. Vamos a colocar este adjetivo. Traps en la autopista, we say here, on the highway. ¿Listo? Ahí tenemos la oración número 3 sin ningún problema. Mire todos los carros que se quedaron ahí atrapados. There have been hundreds of cars trapped on the highway. Where is it number 3? Look at this, number 4. ¿Cuántas personas heridas ha habido? Mire que también podríamos combinar un poco con esas WH questions. Entonces, ¿cómo sería cuántas? We're talking about how many. Pero ¿cuántas qué? Personas heridas. Entonces, ¿cómo sería? Injured. This is the adjective. Injured people. ¿Cuántas personas heridas? How many injured people have what? Have there been? Mire qué fácil es esta pregunta y ya ustedes podrían dar el resultado.
Espero entonces que les haya gustado mucho esta práctica y que estén listos para realizar la otra práctica que les dejaré acá en la descripción, además de que les dejaré también una lista de sustantivos no contables para que los tengan muy presentes, ¿ok? Bye bye my friends, don't forget to subscribe and share this video with many other people, ¿ok? Bye bye and see you next class.